quería empezar hablando un poco de este tema sobre lo que son energías renovables y sobre la crisis energética mundial, ¿verdad? Un poco porque se relaciona bastante con este tema de la electroquímica, ¿verdad? Son temas que están muy ligados y les recomiendo muchísimo que vean ese video. Es un video sumamente bueno en donde se contempla un poco esta situación de la crisis energética global. Eh, Básicamente un resumen de lo que dice el video es que actualmente estamos comenzando una crisis de las reservas de petróleo, ¿verdad? De hecho, ahí menciona en el video que las mejores reservas de petróleo alcanzaron su máximo de producción desde el 2005. Desde el 2005 la producción de petróleo a nivel mundial ha venido bajando y esto ha ocasionado que, bueno, de hecho las empresas petroleras han estado buscando nuevas reservas desde hace muchos años y no las han logrado encontrar. Entonces esto lo que quiere decir es que básicamente en estos momentos estamos entrando en una crisis energética. Ustedes saben que el crecimiento económico, que por algún motivo no sé bien por qué, la economía siempre tiene que estar creciendo, el crecimiento en la economía siempre está asociado a un aumento en la demanda energética y también el aumento poblacional, al final de cuentas. Y esto ocasiona que entonces la demanda energética anualmente vaya creciendo y esto ocasiona que evidentemente si no hay reservas de petróleo, pues comienza a haber una crisis de abastecimiento. Esa crisis de abastecimiento se va a comenzar o está comenzando ya a suceder, ¿verdad? Y en cierto modo también está bastante ligada a esto de la crisis de los contenedores, que no sé si la han escuchado por ahí. Y y obviamente nos va a afectar a todos a nivel global. Y también está el asunto de las emisiones de CO2 asociadas, ¿verdad? Como todos sabemos, Costa Rica firmó en el 2015 el Acuerdo de París, en donde se estima tuvo una serie de mecanismos o de acciones que debe tomar el país para cumplir con esos acuerdos, que lo que buscan es que la temperatura a nivel global no aumente a más de 2 grados centígrados para el 2050, ¿verdad? Básicamente eso está relacionado con la concentración de CO2 que hay en la atmósfera, ¿verdad? Que creo que fue, de hecho, no sé si en el 2000, fue en el 2018, si no me equivoco, que alcanzó los 400 ppm, ¿verdad? La concentración de CO2 en la atmósfera, que es la concentración más alta que ha sido registrada eh, nunca en la historia de la humanidad, ni inclusive antes de la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra, ¿verdad? Y eso se puede saber a través de experimentos que se han hecho en los casquetes polares, donde se puede extraer hielo de los casquetes polares y datar cuánto ha sido la concentración de CO2 a lo largo de milenios y nunca ha sido tan alta como es ahorita, ¿verdad? Y está totalmente demostrado que hay una correlación con las actividades humanas y sobre todo con la quema del petróleo, ¿verdad? Entonces, lograr esa meta es sumamente ambicioso y es sumamente difícil. Y las medidas que se están tomando actualmente no están logrando llegar a esa meta, ¿verdad? Gran parte de las puntos que deben cumplirse para lograr esas metas están, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con electrificación, ¿verdad? Eh, Inclusive tener una matriz renovable eléctrica es muy importante, pero no sé si ustedes saben eh, cuánto de la matriz energética de Costa Rica es petróleo. No sé si tienen alguna idea de por dónde anda el número. Si han escuchado algo por ahí. Profe, la verdad, ni idea. Ok, eso es una de las falacias que utiliza el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Es un eslogan creado de que Costa Rica es renovable. La realidad es que la matriz energética de Costa Rica está compuesta en un 70% de petróleo y que está asociado más que todo al transporte y a procesos industriales, ¿verdad? Como calderas, etcétera. Entonces, hidrocarburos representan un 70% de la matriz energética de Costa Rica. Hay otras ahí involucradas y un veintitanto por ciento es electricidad renovable. Entonces, esto que dicen que Costa Rica es 99.2% renovable, no es cierto, porque la mayor parte de su matriz energética es realmente compuesta por petróleo. Entonces, eso es una de las grandes falacias y que en realidad Costa Rica no ha hecho desde decenas de años, no ha hecho nada para atacar el problema de la matriz
digamos, la matriz que que es dependiente del petróleo, ¿verdad? Eh, de hecho, esa matriz que es dependiente de el petróleo, lo único que se ha hecho para solventar ese problema de las emisiones a nivel global es el plan de transporte eléctrico, ¿verdad? Que entró en vigencia más o menos, no recuerdo bien, pero creo que también fue como en el 2017, 2018, si no me acuerdo. Y que lo que contemplaba era, ¿verdad? Toda esta parte de importación, incremento del mercado de autos eléctricos. ¿Qué tanto ha crecido? Pues no tanto, ¿verdad? No sé, tal vez ahorita en el mercado costarricense hay por ahí de 2.000 autos eléctricos, una cosa así por el estilo. Sí hay muchos transporte eléctrico, pero más individual, ¿verdad? Como estas motos o más bicicletas. Eso en realidad ha crecido más que la parte de autos. Sin embargo, los autos de transporte individual es el mayor problema a nivel nacional. Porque en Costa Rica existe una filosofía de que todo el mundo quiere tener su carro individual y son los mayores de esas emisiones, ¿verdad? Que son por, por el transporte, su mayoría, casi un 60% más, está compuesto por automóviles. Entonces, el principal problema de la contaminación por CO2 en Costa Rica proviene de automóviles individuales. Eh, y también, obviamente, está asociado a los problemas del transporte público que tiene Costa Rica, ¿verdad? Pero, sí, o sea, al final de cuentas, la problemática central está ubicada sobre la filosofía carrocentrista que, inclusive recuerdo una tía en algún momento me decía, Diego, usted ya trabaja, no sé qué, cuando se va a comprar un carro, ¿verdad? Porque eso es como la filosofía, el culmen de la realización profesional es comprarse un carro. Y yo personalmente no tengo carro, yo solamente me transporto a pie, en bus o en bicicleta. Porque yo personalmente siento que sabiendo toda la problemática ambiental que existe, es sumamente individualista que yo decida tener un carro por encima de el bienestar común, digamos, y que no aporta a, digamos, mm, o sigue aportando más bien a embotellamientos y a emisiones de CO2, ¿verdad? Entonces, si yo creo que si todos fuéramos suficientemente conscientes del nivel de la crisis que existe a nivel global por las emisiones de CO2 y que deberíamos pararlas inmediatamente, de lo contrario, vamos a cargar nuestro planeta, eh, estaremos tomando acciones mucho más fuertes. Si superamos el nivel de las consecuencias, ¿verdad? Que eso implica. Inclusive ya en países, en islas del Pacífico ya están, hay islas que ya están desapareciendo, ¿verdad? Debido al calentamiento global y ya existen los primeros refugiados por calentamiento global a nivel mundial. Entonces, Dino, básicamente, esa era como la reflexión que quería traerles un poco. ¿Y cómo se relaciona con todo esto? Porque por otro lado nos dicen baterías, autos eléctricos y demás, pero, ¿verdad? También los autos eléctricos no son tan accesibles y por eso no ha crecido tanto, porque en realidad son muy caros y la cuestión de la autonomía es un poco complicada, digamos. Por ejemplo, hay gente que ha hecho, tratado de hacer viajes largos en el carro eléctrico, no sé, ir a Puerto Jiménez de Osa y no sé, tienen que parar en el camino 12 horas a cargar la batería, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo, al final de cuentas. No sé si alguien más tiene algún comentario o algo que quisiera por ahí aportar. Y sí, bueno, eso es también una de las cosas que se habla muchísimo a nivel país y es como, siempre estoy diciendo como Costa Rica es demasiado porque la matriz eléctrica, pero siempre se ignora esta parte, que es el principal problema, ¿verdad? Y la otra cuestión es un problema que realmente de momento no tiene una solución clara, ¿verdad? Porque el transporte eléctrico de momento no ha representado o no se ve que crezca lo suficiente como para venir a solventar este problema. Ahora, el,
los autos eléctricos no vienen a solucionar los problemas de embotellamientos, por ejemplo, ¿verdad? Porque los embotellamientos siguen sucediendo y más bien si le meto más carros, estoy más bien apoyando esa misma filosofía. Entonces, yo siento que las directrices no tienen que ser en esa línea, sino las directrices tienen que ser en mejora y facilitar el transporte público, más bien, ¿verdad? Que el transporte público puede ser fácilmente electrificable y que puede estar muy correlacionado con el uso de bicicletas, por ejemplo. Yo que estudié en Berlín, Berlín es una ciudad sumamente amigable con el ambiente, todo funciona con transporte público, básicamente nadie tiene carro y es totalmente, no tiene sentido tener carro en una ciudad como Berlín y la mayoría de gente de hecho se moviliza en bicicleta, ¿verdad? De hecho, estaba mal visto si usted no tiene una bicicleta. Si usted no tiene una bicicleta, es como, wow, ¿cómo hace para movilizarse? ¿Verdad? Y en muchas ciudades en Europa es así, ¿verdad? Llámese Ámsterdam, etcétera, donde la bicicleta cumple un papel fundamental en el transporte. Incluso usted se puede subir al tren con la bicicleta, hace una parte del camino en tren y después sigue en bicicleta y así es como... Hay muchas facilidades en ese sentido y yo creo que esa es la dirección y esta es una solución que ya está clara y que no, es hacia donde debería apostar, sino más bien hacia meter más carros, al final de cuentas, que no viene a solucionar el problema. Eh, ¿Qué cuesta creerlo? ¿Qué cosa, Marco? Profe, lo de las bicicletas, o sea, que si usted no tiene la bicicleta es como, digamos, el que usted no se compra ya la bicicleta es como que aquí usted no se quiera comprar el carro. Más o menos sí, es súper mal visto no tener bici, en realidad. O todo lo contrario. Es como todo lo contrario. Y bueno, obviamente en Costa Rica hay muchas cuestiones culturales. Yo que tengo bicicleta sé que es muy difícil por el irrespeto y una cuestión cultural, ¿verdad? La gente que utiliza autos en Costa Rica tiene una cultura muy respetuosa y respetuosa del peatón, ¿verdad? Muchas veces a mí me ha pasado que voy pasando un semáforo y la gente se lo brinca, quiere destriparlo a uno, etcétera. Es una cultura muy poco educada y muy que requiere demasiada transformación para lograr crear esas ciudades más amigables y donde la gente se pueda apoderar de los espacios públicos y que no estén basados en el carro, ¿verdad? A final de cuentas. De lo contrario, es muy difícil habitar una ciudad si no existe ese respeto. Ok, bueno, eso era más o menos lo que tenía que comentarles. No sé Profe, si sí. sí, es que tenía una duda con eso del transporte público eléctrico. Ajá. Digamos, yo sé que en la U hay un bus eléctrico, pero Ujú. yo no sé cuánto le dura la batería para, o sea, como eso del transporte público. Como que haya un bus eléctrico que, bueno, yo vivo en Cartago, que me lleve de la U a Cartago, porque yo he visto que al menos los carros, sí le dura la batería no tanto como para hacer un viaje muy largo. Y yo sé que hay varios puntos donde se pueden recargar ahora. Yo he visto un montón de lugares donde tienen ya los puntos para recargar los carros, pero no sé si, bueno, la batería de los buses me imagino que es más grande, pero aquí todavía no se ha implementado, sí. Digamos, para buses normalmente y autos eléctricos, la autonomía depende mucho, lo que reportan ellos depende mucho del terreno, ¿verdad? Puede andar por unos 100 kilómetros, algunos 200 kilómetros, entre 100 y 200 kilómetros como máximo, ¿verdad? Ahora, depende mucho del terreno. Por ejemplo, un profesor me decía que él cogió el auto eléctrico que tiene acá en la universidad para hacer experimentos y trató de irse al volcán Irazú y no logró llegar, porque como es tanta cuesta, la autonomía se ve reducida porque tiene que invertir mucha más potencia en la cuesta. Entonces, una cosa es lo que pasa en los llanos y otra cosa es lo que pasa allá en un relieve como el de Costa Rica. Entonces, la autonomía ya no puede ser tan fácilmente predecida con esos modelos de terreno plano, ¿verdad? Y hay factores que influyen como temperatura también y otras cosas. Entonces, no, normalmente los buses eléctricos no pueden hacer eh, tanto recorrido, digamos, estamos hablando de unos 100 kilómetros como máximo, algo así. Entonces, obviamente, si estamos hablando de viajes largos a nivel de Costa Rica, es casi imposible porque tendría que uno irse en el bus, parar en algún lado a recargar, esperarse 12 horas y después de seguir. Yo no creo que la gente esté dispuesta como algo así, pero verdad, hay otras soluciones como trenes, etcétera, que deberían existir, ¿verdad? Y que no,
por intereses políticos y más no existen. Pero sí hay otras soluciones al transporte, ¿verdad? Y no es como que estamos descubriendo el agua tibia, ni mucho menos, ¿verdad? Ya esas soluciones existen y no es definitivamente autos eléctricos. O sea, meterle más autos a Costa Rica no va a solucionar nada, definitivamente. Porque por un lado, estoy haciendo más embotellamientos que los carros no eléctricos, entonces me van a producir más bien más emisiones. Entonces, más bien estoy, en cierto modo, casi que aumentando el problema al final de cuentas. Entonces, estos son los problemas que nos va a tocar lidiar en un futuro, ¿verdad? Va a haber todo un problema energético y estamos ante un cambio de paradigma en donde tenemos que decir cómo vamos a utilizar la energía, cómo vamos a transportarnos y, y de eso es parte de... ha ayudado mucho, por ejemplo, ahora esto de implementar trabajos virtuales y demás, obviamente, pero igual la economía sigue creciendo y pues eventualmente va a haber que llegar a esas soluciones. Bueno, ya hablé como 20 minutos, entonces si quieren empezamos ahora sí con la clase. Pero es muy importante hablar de estos temas porque al final de cuentas es reflexionar sobre esto es al final de cuentas lo más importante. Vamos a empezar con el tema de potenciometría. Entonces, cuando hablamos de potenciometría, ya la clase pasada vimos como un inicio de lo que es electroquímica y como una breve introducción. Ahora, normalmente cuando hablamos de química analítica, normalmente la electroquímica la aplicamos más que todo a través de la potenciometría. ¿Qué es la potenciometría? Lo que vamos a medir es, y esto es algo que siempre lo he dicho mal, pero ya los ingenieros eléctricos me corrigieron, lo que se mide es la tensión, ¿verdad? La tensión eléctrica, que en inglés se dice voltage, pero la traducción en español no es voltaje como normalmente lo usamos, sino que es tensión. Y esa tensión es lo que usamos como medida de respuesta. Recuerden que hemos dicho que hay diferentes métodos, que uno mide ciertas propiedades. En este caso, este es un método instrumental en el cual la respuesta, la propiedad que estamos midiendo es la tensión eléctrica. Para medir eso, utilizamos una celda. Esa celda normalmente va a tener un indicador de ese potencial, ¿verdad? Que me va a medir esa tensión. Y luego voy a tener en la celda como mínimo estos elementos. Voy a tener un electroindicador, que ese electroindicador es el que me va a decir el valor de esa propiedad que yo estoy midiendo. Voy a tener un electrodo de referencia, ¿verdad? Que me va a permitir mantener el voltaje estable en la celda. Normalmente, entre el electrodo de referencia y la disolución tengo un puente salino, ¿verdad? Que ya hemos hablado más o menos de qué se trata un puente salino. Y acá voy a tener la disolución de menalito, que es la que yo quiero determinar, el potencial. Entonces, primero que todo vamos a hablar un poco sobre este puente salino. Y principalmente ese puente salino va a tener consecuencias en el potencial que yo voy a medir. Porque me va a generar un potencial. Ese potencial que genera el puente salino se llama potencial de unión líquida. Y normalmente está relacionado con diferencias en la concentración dentro y fuera de ese electrodo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una membrana, ¿verdad? Y tengo de un lado una disolución de HCl 0,01 molar y el otro HCl 0,1 molar, entonces voy a tener más carga negativa de este lado y más carga positiva de este lado. Eso me va a crear un mini potencial en esa barrera. Y eso va a generar entonces que se genere un pequeño potencial que está relacionado también al potencial que yo mido en la celda. Entonces, la concentración va a ser un factor que puede generar ese potencial. También hay otros factores que pueden generarlo, como por ejemplo los diferentes iones. Ustedes saben que hay iones que migran más rápido que otros. Entonces, por ejemplo, los protones son más pequeños y pueden migrar más rápido a través de una membrana que iones más grandes como el potasio. Entonces, esto va a generar que si aunque tengan las concentraciones iguales, los protones crucen más rápido en esta dirección que los potasios en esta dirección. Y entonces se va a crear una acumulación de carga positiva del lado derecho y de carga negativa del lado izquierdo. Entonces, eso es otro factor, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? Yo puedo tener también otros iones más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, el potasio y el nitrato son iones más grandotes y entonces van a migrar más lento y esto va a ocasionar ese, digamos, desbalance en la distribución de cargas a través de esa membrana y genera un potencial.
Entonces, normalmente cuando yo mido un potencial y estoy usando un puente salino, voy a tener una pequeña contribución de un potencial debido a esta unión líquida, ¿verdad? A ese puente salino. Y eso se va a sumar como parte de mi medición. Aunque normalmente no son tan grandes. Estamos hablando de unos cuantos milivoltios, tal vez, no sé, 10, 20 milivoltios, por ahí pueden andar. Entonces, simplemente es importante tener eso en consideración. Vamos a tener un electrodo de referencia. Ya hemos hablado que hay diferentes tipos de electrodos de referencia. La vez pasada hemos hablado del electrodo normal de hidrógeno, ¿verdad? El electrodo normal de hidrógeno, habíamos dicho que contenía gas hidrógeno que reaccionaba sobre un electrodo de platino de alta área superficial y vamos a tener una disolución de HCl, 1 mol por litro. Y este va a ser el electrodo normal de hidrógeno que se le da por convención un valor de voltaje de 0. Pero habíamos dicho que es muy difícil de fabricar y por eso utilizábamos otros tipos de electrodos. Habíamos hablado del electrodo de plata, cloruro de plata, ¿verdad? Donde habíamos dicho que teníamos un alambrito de plata sobre el cual se deposita un sólido de cloruro de plata y se tiene una disolución de KCl saturado. Bajo esas condiciones, este electrodo tiene un potencial de 0,199 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno. Entonces yo puedo convertir de uno al otro si nada más sumo 199 voltios. Y hay otro electrodo de referencia que también se usa de vez en cuando, pero no es tan popular debido a que contiene mercurio, es el electrodo de saturado de calomel. Entonces, este electrodo de calomel va a tener mercurio y luego va a tener la pasta de calomelano, ¿verdad? Que hemos dicho que era este cloruro de mercurio 1, ¿verdad? Hg2Cl2. Y voy a tener además una disolución saturada de KCl. Y entonces uno contacta el mercurio. Y ese va a ser, donde hago la conexión eléctrica, ese va a ser mi electrodo de referencia. Tanto en el electrodo de calomelanos como el electrodo de plata cloruro de plata, el potencial va a depender de la concentración de cloruro. Y entonces, lo que hago yo es mantener esa concentración de cloruro constante, una disolución saturada, para que el potencial se mantenga constante. El del calomelanos, el electrodo de referencia calomel, el potencial es 0,242 versus el electrodo normal de hidrógeno. Entonces, estos son los dos electrodos que normalmente utiliza uno como electrodo de referencia para mantener el potencial constante. Ahora, el electrodo indicador va a ser el que me va a permitir medir mi analito. Y tiene que ser de alguna forma sensible a ese analito y ojalá que sea lo más específico. Vamos a ver que hay hasta 5 diferentes tipos de electrodos que se van a describir como de primera clase, segunda clase, etc. Entonces, los de primera clase va a ser un electrodo que responde hecho de un metal y responde a su mismo metal. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un electrodo de cobre que responde al cobre más 2 en disolución. Y normalmente tienen una pendiente negativa, como estos de acá. Estos electrodos normalmente no son muy específicos porque sobre el electrodo de cobre también pueden reaccionar otros metales, ¿verdad? Qué sé yo, cobalto o no sé, otros metales parecidos. Luego tenemos electrodos de segunda clase. Los de segunda clase son un electrodo que es de un metal, pero reacciona a un anión, que es muy parecido, por ejemplo, el caso del electrodo de plata, cloruro de plata que ahorita vimos. Yo tengo un electrodo de plata, pero ese electrodo es sensible a los iones cloruro, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver. Entonces, ese tipo de electrodos se caracterizan por una pendiente positiva, más bien. Entonces, básicamente los de primera generación es un metal que reacciona a su propio metal. Los de segunda generación es un metal que reacciona a un anión que está en disolución. Y puedo tener electrodos indicadores metálicos de tercera clase. Los de tercera clase es básicamente, tienen esta fórmula. Tengo un metal que reacciona con algo, ese algo reacciona con otro ion y ese ion es mi analito. Entonces es casi como una reacción en cadena. El más característico de estos es un electrodo que está compuesto por un tubo que se ve más o menos así
Bueno, esta vez me sale el dibujo. Ups. El más típico de estos electrodos es uno que es como un tubo. Y en este tubo tiene una parte así que yo lleno con mercurio. Entonces, todo eso está lleno con mercurio. Y acá yo voy a tener una solución de EDTA que este EDTA va a interactuar con el mercurio y a su vez el EDTA puede interactuar con iones calcio. Entonces vean que tengo mercurio que interactúa con EDTA que interactúa con calcio. Entonces, por eso se llama de tercera clase. Es como una relación de 3 generaciones, digamos. Se ocupa un intermediario que reaccione con el anión, en este caso. Ese tipo de electrodos es lo que se llama tercera clase. Luego tenemos electrodos de cuarta clase. Los electrodos de cuarta clase son los electrodos que son inertes. Ya eso lo hemos hablado un poco en la clase anterior. Habíamos hablado que si yo tengo una batería que está con un limón, ¿verdad? Y yo tenía un electrodo de cobre, que el electrodo de cobre no era el que se iba a reducir, sino que sobre el electrodo de cobre se iban a reducir los protones y me iba a formar hidrógeno. Pero que el electrodo de cobre no le iba a pasar nada. Estos casos donde el electrodo es inerte, no le pasa nada, es lo que se llaman electrodos de cuarta clase. Y normalmente están compuestos por metales nobles. Entonces, por ejemplo, platino, ¿verdad? Platino se oxida es muy difícil de oxidarlo. Entonces, algunas veces electrodos inertes pueden ser, por ejemplo, también oro o metales preciosos en general. A veces, bueno, plátano, porque plata sí se oxida bastante fácil. Más que todo, platino y oro se utilizan como electrodos inertes, porque se oxidan, es muy difícil oxidarlos y normalmente se pueden utilizar solamente como colectores de electrones sin que ellos sufran ninguna reacción. Eso sería la cuarta clase. La quinta clase son los electrodos de vidrio. Entonces, los electrodos de vidrio normalmente, si ustedes lo ven, se utilizan mucho para medir pHs y para medir potenciales. Normalmente, si ustedes lo ven, van a ver esto como una bolita de vidrio y acá adentro tienen un electrodo que es de plata, cloruro de plata. Eso que se ve, de hecho, es el electrodo de plata, cloruro de plata. Ahora, los electrodos comerciales normalmente ya traen incorporado eh, 2 electrodos de plata, cloruro de plata. En realidad tienen uno interno, ¿verdad? Que está acá, y otro separado, que es este que está a la par acá. Está en un compartimento separado, pero a la vez son 2 electrodos. En realidad, los medidores de pH son 2 celdas, ¿verdad? Que se representan normalmente con esto acá. Entonces, yo voy a tener un electrodo de referencia externo, ¿verdad? Que es este que dijimos que tenemos acá afuera. Y voy a tener un electrodo de referencia interno, que sería este otro. Entonces, dentro de este electrodo de referencia interno, yo voy a tener varios componentes. Voy a tener el electrodo de plata, cloruro de plata. Voy a tener una disolución de cloruros, de HCl, que es 1 molar. Y con esa concentración de protones establecida, ¿verdad? Que está fija. Y luego, externamente, voy a tener un electrodo, que ya sea el electrodo saturado de calomel, o voy a tener un electrodo de plata, cloruro de plata. En este caso, este electrodo acá más bien es uno de plata, cloruro de plata. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente yo voy a tener 2 celdas. Aquí voy a tener la membrana de vidrio y yo voy a meter esto en la disolución de mi analito. Entonces, este potencial que se genera a través de mi membrana de vidrio me va a permitir determinar el pH de la disolución. ¿Por qué? Porque básicamente el vidrio que tiene el electrodo de vidrio tiene una estructura como se muestra acá, donde va a tener iones,
que son estos que se ven acá como en moradito, son iones sodio, por ejemplo, y esos pueden ser sustituidos por protones. Cuando se sustituyen por protones, esa membrana va a ser sensible a la concentración de protones que yo tenga. Y entonces, al ser sensible, me va a permitir determinar, correlacionarlo con cuál es el pH de la disolución, conforme se va llevando a cabo esa sustitución. Y entonces, yo puedo definir cuál es el potencial que va a tener ese electrodo indicador de vidrio. Es el potencial del electrodo indicador, entonces va a depender de 3 factores. De el potencial del electrodo de referencia interno y de 2 potenciales más. Uno va a ser el potencial límite, que es este que dijimos que se genera en la membrana y que es sensible al pH, y un factor de corrección que es el potencial de asimetría. Ese potencial de asimetría, más que todo lo que toma en cuenta son las imperfecciones que pueda tener esta membrana de vidrio. A veces puede que tenga unas partes más gordas y más flacas o así, y eso hace que el potencial sea un poco inhomogéneo, entonces se toma en cuenta también esa contribución. Y entonces, si yo tomo todas esas contribuciones y las meto dentro de una constante, al final lo que me va a quedar es que el potencial del electrodo de vidrio va a ser igual a una constante menos 0,0592 por el pH. Entonces, esta es la fórmula que yo normalmente utilizo para calibrar ese electrodo de vidrio con respecto al pH. Entonces, vean que va a tener esta dependencia del pH. Y básicamente, eso es lo que utilizo, entonces por eso es que utilizo membranas de vidrio. Hay membranas de vidrio que también son sensibles o específicas para otros iones. Inclusive hay membranas de vidrio que son específicas para calcio o para otros iones en específico. Ahora, cuando yo mido un pH tengo que ser cuidadoso, porque si yo mido pH muy básicos, mayores de pH 8, voy a tener un error negativo. Y si mido pHs muy ácidos, menores a, digamos, 1 o así, voy a tener un error positivo en la medición de pH. Entonces, lo ideal es que yo trabaje en un rango como entre 2 y 8 más o menos. Es donde funciona mejor un pHímetro. Si yo mido fuera de esos rangos, normalmente voy a tener errores bastante grandes que son difíciles de eliminar. Entonces, eso es como uno de los cuidados. El otro cuidado que yo tengo que tener con pHímetro es que cuando lo limpio, tengo que limpiarlo con mucho cuidado para no, digamos, rayarlo. Si yo rayo el electrodo de vidrio cuando lo limpio con el trapo, voy a hacer que este potencial de asimetría se haga mucho más grande porque estoy, digamos, haciendo un efecto abrasivo sobre el electrodo, ¿verdad? Y eso afecta su valor de potencial. Por eso hay que tratarlo con muchísimo cuidado y ojalá que no tenga imperfecciones o así. Entonces, esos son básicamente los principales tipos de electrodos indicadores que existen y electrodos de referencia correspondientes. Entonces, basado en eso, yo voy a hacer, la potenciometría puede ser de 2 tipos. La potenciometría puede ser directa o puede ser indirecta. Cuando hablamos de potenciometría directa, lo que hacemos es hacer una medición absoluta. Y normalmente yo hago una sola medición y para eso requiero una calibración. Entonces, por ejemplo, cuando yo mido un pH, lo que hace el pHímetro es, yo tengo que calibrar el pHímetro con 2 patrones. Normalmente utilizo un patrón de pH 4 y uno de pH 7. Y entonces, lo que va a hacer el pHímetro es lanzar una recta de ajuste. Y esa recta de ajuste, entonces es la que utilizo para yo medir el pH. Entonces, si yo mido, digamos, qué sé yo mido esos 2 patrones, y ese es a pH 4, ese es a pH 7, y aquí sería el potencial. Entonces, yo mido un punto y el otro punto, y entonces el equipo traza una recta. Entonces, si yo mido mi disolución, patrón, digamos, o yo mido mi incógnita, que yo quiero estimar el pH, y me da este valor de potencial, yo puedo interpolar en la curva y decir, esta muestra tiene un pH de 5, por ejemplo. Entonces, por eso, en la potenciometría directa es muy importante hacer una buena calibración. Y tengo que tener patrones que me permitan hacer esa calibración de manera apropiada. O puedo hacer una potenciometría indirecta. La potenciometría indirecta no hago una medición absoluta, sino que es una medición relativa. Y no requiere calibración. Entonces, normalmente lo que hago yo es hacer una
valoración. Entonces, cuando hago una valoración, yo voy a ir agregando con la bureta mi valorante y con un electrodo que me permita medir el potencial, por ejemplo, un electrodo de vidrio, yo puedo ir midiendo los cambios en el potencial. Y entonces yo puedo hacer una gráfica como esta acá. Entonces yo voy midiendo los volúmenes agregados y voy midiendo los valores de potencial con respecto al electrodo de referencia. Y luego de eso, entonces, yo puedo determinar el punto de inflexión, ya sea aplicando una primera derivada, como se muestra acá, o aplicando una segunda derivada, como se muestra acá. Y entonces, a partir de eso, yo determino cuál es el volumen en el cual yo alcanzo el punto de equivalencia. Entonces, vean que al final de cuentas, mis valores de potencial que yo mido acá, los valores absolutos no son importantes, sino lo que me interesa son los valores relativos porque lo que estoy haciendo es sacar una derivada. Entonces, esta es una otra forma que yo puedo utilizar para determinar un analito y que es una potenciometría indirecta. Entonces, para practicar un poco esto de la potenciometría, yo les traía un ejercicio que está, de hecho, está en la biblioteca tutorías. Vamos a buscarlo acá. Si van a la biblioteca de tutorías, ustedes podrán ver que ahí, en lo último que le subí, viene un Excel, que es con el que vamos a trabajar ahorita. Entonces, si vienen acá, donde dice tutoría 18, potenciometría, acá tienen un link. Si van a ese link, van a encontrar una hoja de cálculo con unos datos de potenciometría, que es lo que vamos a utilizar ahorita para resolver el ejercicio. Entonces, si abren ese Excel, van a ver que tienen estos datos. Entonces dice, se realiza la titulación de 50 mililitros de una disolución de HCl que contiene un pH inicial de 2.23. Voy a hacer esto más grande porque está muy chiquitito. Se lleva a cabo una valoración potenciométrica con una solución de NaOH 0,109 mol por litro. Realice la gráfica de la primera derivada. Luego dice, realice la gráfica de la segunda derivada. A partir de los datos, determinen la concentración de la disolución de HCl. Entonces, cuando yo tengo algo como esto, lo primero que yo tengo que hacer es, para terminar la derivada, es de estos dos puntos que tengo acá, yo determino un volumen promedio. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces yo hago, esto es igual a esto más esto, dividido entre 2. Entre 2. Okay. Y eso lo replico en todos los demás valores. Esos serían mis valores promedio. Ahora, necesito calcular la primera. Ahí sí están viendo la hoja de Excel. No sé si me van siguiendo. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok. Luego de esto, lo que tengo que calcular es la primera derivada del pH con respecto al volumen. Entonces, lo que hago sería este menos este dividido entre este menos este. Y replico todo para los demás valores. Entonces ahora sí puedo graficar el volumen con respecto a esa primera derivada. Y esa sería la gráfica de esa primera derivada. Ah, bueno, no dibujamos la curva en sí.
Vamos a hacer la gráfica de la curva. Entonces, graficamos esos dos. Y nos quedaría de esta forma. Entonces vean que esta es una valoración potenciométrica típica. Yo voy juntando puntos hasta que llego al punto de equivalencia y sigo valorando. La primera derivada nos daría de esta forma. Entonces, acá en este punto máximo, el punto es 32.25. Vamos a ponerlo acá, por lo menos igual a 32.25. Y también podemos hacer la gráfica de la segunda derivada. La segunda derivada, básicamente es la derivada de la derivada. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo que hice hace un rato. Y luego esta. Creo que sería así. Aceptar. Sería esta de acá. Entonces, cualquiera de los dos, vean que entonces por ese método yo tendría que ver cuál es el punto que me queda aquí en medio, ¿verdad? En donde toca con el 0. O puedo ver en la primera derivada dónde está el punto máximo. Cualquiera de esas dos opciones es factible. Profe, ¿podría repetir cómo sacar la segunda derivada? Perdón. Sí, la segunda derivada sería, de la primera derivada, vuelvo a sacar el volumen promedio, pero de los datos que yo obtuve estos de la primera derivada. Entonces, tengo que tomar, por ejemplo, acá 4,5 más 1,5 entre 2 de los valores del volumen promedio de la primera derivada que yo obtuve. Y luego la segunda derivada tendría que hacer entonces la primera derivada, este punto de la primera derivada, menos este otro punto de la primera derivada, dividido entre este menos este, 4,5 menos 1,5. Entonces básicamente es la derivada de la derivada, al final de cuentas. No sé si más o menos ahí me siguen. Y ya. Gracias. Con gusto. Sí, entonces lo mejor es que lo vayan viendo ahí, haciéndolo en el Excel, para que vean más o menos cómo tienen que dar las curvas. Entonces normalmente esto es lo que uno tiene, ya sea esta o esta. A partir de ahí, entonces ya obtuvimos cuánto era el volumen, digamos. Pues estoy usando la primera derivada. El volumen es 32,25. Entonces me dice, a partir de los datos, determina la concentración de la disolución de HCl. Entonces, tengo 50 mililitros de esa disolución de HCl. Entonces, yo sé que tengo una relación cuando yo valoro NaOH con HCl, la relación molar es 1 a 1. Entonces, para saber la concentración, ¿qué hago? La concentración va a ser igual a la concentración de la NaOH, que es 0,109, multiplicado por el volumen consumido, que es 32,25, dividido entre el volumen de la disolución de HCl, que eran 50. Entonces, la concentración del ácido clorhídrico sería 0,0703 mol por litro. Tengo que poner 3 cifras, porque la concentración de NaOH estaba con 3 cifras. Entonces, esta sería la concentración de mi disolución de HCl, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Calculo los milimoles. Los milimoles son concentración de NaOH por volumen consumido de NaOH. Y como los milimoles de NaOH son iguales a los de HCl, nada más divido eso entre el volumen final, que son 50. Y ya con eso obtengo la concentración. Entonces, vean que esos problemas en realidad al final de cuentas son, habiendo hecho las gráficas, ya hacer el cálculo normalmente es bastante sencillo, a menos que las relaciones econométricas sean complicadas, pero normalmente es esta parte más sencilla que hacer las gráficas.
No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Alguna consulta? Cualquier cosa ahí les queda el Excel para que revisen y también puedan como practicarlo ustedes. No sé si tienen alguna duda. ¿Han tenido chance de ir revisando los ejercicios y demás de electroquímica? ¿Ya pudieron ver todos los videos? Profe, yo estoy terminando de verlos. Ahí si tienen cualquier duda, nada más me dicen, ¿verdad? Cualquier momento. Este viernes la idea es que terminemos con el tema de electroquímica. Entonces puede estar viendo un par de ejercicios de electroquímica. Y, bueno, aquí me están escribiendo algo. Ok, sí, para sacar la concentración, bueno, voy a hacer un toquecito en la pizarra para que quede más claro. Entonces, cuando yo hago una valoración potenciométrica para saber la concentración, en este caso yo tenía, ¿verdad? Tenía NaOH, que era 0,109. Y cuando yo valoré, consumí un volumen de 32,5, creo que era. 32,25. El volumen era 32,25. Ahora, la disolución de HCl tenía un volumen de 50 mililitros. Entonces, ¿qué pasa? Yo, a partir de los datos del NaOH, puedo calcular los milimoles. Entonces, yo sé que milimol de NaOH va a ser igual a 0,109 mol por litro multiplicado por 32,25 mililitros. Ahora, los milimoles de NaOH, como es una relación NaOH 1 a 1 con HCl, esto va a ser igual a los milimoles de HCl. Entonces, de acá yo hago estos milimoles de HCl, los divido entre el volumen total, que eran 50, y me da la concentración. Entonces, por eso fue que hicimos 0,109 mol por litro por 32,25 mililitros dividido entre 50,00 mililitros. Eso llamaría la concentración de la disolución. Este es el volumen que sacamos de la curva. Y de esa forma yo puedo ir determinar la concentración que tiene entonces mi disolución. Vean que es muy parecido cuando hago una valoración con un indicador. Lo único es que aquí el indicador no es visual, ¿verdad? Sino que el indicador es a través de la curva. Entonces, la curva me ayuda a determinar cuál es el punto de inflexión. Entonces, tiene una ventaja porque yo no ocupo estar viendo cuándo cambia el color y todas estas cosas, sino que yo nada más valoro y el potencial es el que me dice dónde está el punto de equivalencia. Esa es una de las ventajas porque tal vez es menos subjetivo y está menos sujeto al error de uno como analista en términos de poder ver la valoración. Ahora, sí, el principal cuidado es que usted, cerca al punto de equivalencia, tiene que tomar suficientes puntos, ¿verdad? Y esos son los principales problemas en este tipo de mediciones. Si yo en esta parte de acá no tomo suficientes puntos, yo no voy a poder ver bien el punto de inflexión y entonces voy a ser bastante inexacto. Entonces, cuando yo me acerco al punto de inflexión, tengo que tomar la mayor cantidad de puntos que pueda si quiero saber bien cuál es ese punto de equivalencia. Especialmente si el ácido es bastante débil, porque entonces no va a ser tan pronunciado y voy a tener más error en ese valor. Entonces, eso es un punto muy importante. Okay. ¿Alguna consulta? ¿Otra pregunta? ¿Algo que nos haya quedado claro por acá? Ese valor de 0,109 de la concentración, ese es el que se saca la primera derivada, ¿verdad? El de 109, no, ese me lo dan en el problema. Así es, de los datos. Esa era la concentración de NaOH que venía acá.
con el que estaba valorando. Entonces solo sacamos ese 32.2 de los dos gráficos. Exactamente. Recuerden que cuando ustedes están haciendo una valoración, usted está igual como uno hace con una valoración con un indicador, usted agrega con la bureta, con todos los cuidados de siempre, etcétera, va agregando el valorante. La única diferencia es que yo no veo el cambio de color con los ojos, básicamente, sino que lo que estoy haciendo es viéndolo con el electrodo de vidrio, al final de cuentas. Y eso es lo que me permite determinar cuál es ese punto de inflexión que yo tengo ahí. Entonces, esa es la principal diferencia, pero lo demás es muy parecido, ¿verdad? Al final de cuentas. ¿Alguna otra consulta? Entonces, el viernes estaremos viendo un par de ejercicios, nos centraremos en ejercicios. Vamos a hacer como unos 3 ejercicios más o menos. Y ya con eso terminaríamos básicamente este capítulo. No sé si tienen alguna otra consulta o de algún problema que hayan visto por ahí o así. Si no, entonces quedaríamos por acá por el día de hoy y nos veríamos entonces el próximo viernes. No sé si pronto hay el otro reto, me parece. ¿Cuándo es que es? No sé si es la otra semana ya, más bien. Para que estén pendientes de eso. Nos falta un reto. Profe, yo tengo apuntado que empieza el 20. Yo Ah, también. ajá, sí. Eso sería ¿cuándo? Como en 2 semanas. Ah, no, al final de la otra semana. Entonces, para que tratemos la otra semana de trabajar bastante como digamos, este viernes trabajar bastante en ejercicios y demás que sean más o menos parecidos a los del reto y así, para poder ir revisando eso, que sería como de este viernes en 8, este sábado en 8 que comenzaría el reto, el final del reto 5. O el reto 3 dice acá, pero no sé por qué. Bueno, el reto 3. Y listo, entonces nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.